Alejandro siempre había vivido controlando cada detalle de su vida. Era el tipo de hombre que anticipaba cada resultado y nunca permitía que las emociones interfirieran con su lógica. Pero, una noche tranquila en un restaurante modesto, todo cambió. Al escuchar un llanto suave que no esperaba, y al ver los intensos ojos azules de una niña que reflejaban los suyos, su mundo meticulosamente planeado comenzó a desmoronarse. Y cuando la mujer detrás de la niña se volvió, pálida y enmudecida, murmurando su nombre como un eco del pasado, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. Aquella pequeña no era simplemente una niña perdida. Era su hija, alguien de quien ni siquiera sabía que existía. Siempre orgulloso de tener el control, tanto en los negocios como en la vida, Alejandro seguía un plan para todo. Sin sorpresas, sin oportunidades desperdiciadas, sin cabos sueltos. Así había construido su exitosa empresa. Sin embargo, esa noche, por primera vez en años, se apartó del mundo de reuniones y cenas con inversionistas. Quería disfrutar de una cena tranquila, lejos del lujo habitual, en un lugar donde pudiera pasar desapercibido. Terminó eligiendo un pequeño restaurante familiar en las afueras de la ciudad. El ambiente era acogedor, impregnado del aroma a pan recién horneado y carne asada. Era un sitio donde la gente se tomaba su tiempo, donde las risas reemplazaban las frías conversaciones de negocios. Las meseras se movían entre las mesas, saludando a los clientes por su nombre, y se respiraba una sensación de comunidad. Alejandro se sentó junto a la ventana, pidió un filete y una copa de vino, y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, simplemente relajarse y disfrutar del momento sin la presión de los plazos. Apenas iba a dar el primer sorbo de vino cuando un llanto tembloroso interrumpió el suave murmullo del lugar. Al levantar la vista, sus ojos se posaron en una figura pequeña junto al mostrador. Una niña sentada en el suelo, con los hombros temblorosos mientras se secaba la cara con sus diminutas manos. No debía tener más de 4 años, con rizos oscuros que enmarcaban un rostro redondo y unos intensos ojos azules llenos de lágrimas. Algo se le apretó en el pecho a Alejandro. No era de los que se entrometen en los problemas ajenos, pero había algo en esa niña asustada que no le permitía ignorarla. Empujó su silla hacia atrás, cruzó el restaurante en pocos pasos y se agachó junto a ella, cuidando de no asustarla. «Hola, ¿está bien?», preguntó con suavidad. La niña, con la cara manchada de lágrimas, lo miró y murmuró: «Mi Purdy». Alejandro sintió una oleada de preocupación inesperada. Había pensado en oír algo como «perdí mi juguete» o «se me cayó la comida», pero «me perdí» era distinto. Miró a su alrededor buscando a un padre o madre angustiado, pero nadie parecía estar buscándola. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz calmada. La niña dudó un momento. Luego se limpió la nariz con la manga de su suéter. «Sofía. Qué bonito nombre, Sofía. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está?», continuó Alejandro. Los labios de la niña temblaron y negó con la cabeza. «Ella estaba aquí, pero luego se fue. Pensé que volvería, y ya no la vi». Alejandro suspiró, comprendiendo que si su mamá trabajaba allí, probablemente se había apartado por un momento, esperando que Sofía se quedara quieta. Pero, como era pequeña y el restaurante estaba lleno, ella se había extraviado. Aunque podría haber llamado a alguna mesera y retomar su cena, algo en los ojos asustados de Sofía le impedía marcharse. «¿Tu mamá trabaja aquí?», preguntó. «Sofía es Cinchio». «Sí, es mesera». Eso lo convenció. Miró a su alrededor y vio a varias meseras moviéndose con bandejas, pero ninguna parecía buscar a una niña perdida. «Entonces, vamos a buscarla juntas, ¿vale?», sugirió. Sofía dudó por un instante, luego tomó su mano diminuta. El calor de su mano lo sorprendió. No estaba acostumbrado a sostener algo tan pequeño y delicado, pero mientras caminaban por el restaurante en busca de su mamá, Alejandro no tenía idea de que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. Caminando despacio, con la mano de Sofía aferrada a la suya, Alejandro observaba a su alrededor. Los deditos frágiles de la niña parecían tan delicados en su palma que, sin darse cuenta, él los apretaba un poco más, como si temiera que se esfumara. Sofía se mantenía muy cerca, aferrada a la orilla de su suéter, y sus ojos azules buscaban un rostro familiar. Cuanto más avanzaban, más insegura se veía. «¿Recuerdas dónde viste a tu mamá por última vez?», preguntó con tono suave. Sofía se detuvo un momento, y luego señaló hacia el fondo del restaurante, donde un mostrador estaba lleno de menús y una caja registradora esperaba. «Ella estaba allá, pero luego se fue a ayudar a alguien con la comida y yo ya no la vi». Alejandro asintió y la condujo hacia allí. Aunque el restaurante seguía lleno de gente, al acercarse al mostrador el ambiente cambió.
Una voz desesperada y llena de preocupación cortó el ruido. «Sofía, Sofía». Sofía se animó de inmediato y se volvió hacia la fuente del grito. Una mujer corrió hacia ellas, sorteando las mesas con la urgencia de quien ha buscado durante horas. Vestida de manera sencilla, con un delantal ajustado y el cabello castaño recogido de forma práctica, la mujer mostró ojos muy abiertos de preocupación, hasta que, al ver a Sofía, su rostro se iluminó con alivio. El rostro de Sofía se llenó de alegría. «Mamá». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la niña soltó su mano y corrió directamente a los brazos de su madre. La mujer la abrazó fuertemente. «Dios mío, ¿dónde estuviste?», exclamó, con la voz temblorosa mientras acariciaba el cabello de Sofía y le daba un beso en la frente. «Me quedé aquí, pero luego no te vi y me asusté», dijo Sofía en un susurro. La madre respiró profundo, cerrando los ojos por un instante antes de mirar el rostro de la niña. «¿Está bien? ¿No te lastimaste?», preguntó con ternura. Sofía negó con la cabeza. «Estoy bien». Alejandro, que se había alejado un poco para no interrumpir, se quedó inmóvil cuando la mujer alzó la vista para mirarlo. En ese instante, todo cambió. Él reconoció esos ojos, intensos y castaños, tan diferentes de los azules de Sofía, pero la forma, el asombro y la emoción en ellos le resultaron familiares. La conocía, y ella también lo conocía. Un silencio pesado se instaló entre ellos. «Alejandro», murmuró la mujer, como si no pudiera creer lo que oía. El corazón de Alejandro se aceleró. Esa voz ya había sonado en el pasado y la reconocía a la perfección. «María», dijo suavemente. María apretó un poco más a Sofía, como instintivamente queriendo protegerla, mientras Alejandro se quedaba quieto, incapaz de pensar con claridad. Al mirarla detenidamente, una revelación lo golpeó de lleno. Sofía, con su cabello oscuro y sus ojos azules, no era una niña cualquiera. Era su hija. El estómago de Alejandro se revolvió y sus puños se cerraron mientras luchaba por respirar. Giró la mirada hacia María y, con voz casi imperceptible, preguntó: «Dime la verdad, ¿es ella realmente mi hija?». María contuvo la respiración. Instintivamente, envolvió a Sofía en sus brazos, como si quisiera protegerla del peso de ese momento. Había imaginado esa situación tantas veces, pensando en lo que diría si alguna vez se volviera a encontrar con Alejandro, pero nada la preparó para lo que estaba ocurriendo. Frente a él, con los hombros tensos y sus intensos ojos azules fijos en los de ella, María irradiaba una presencia que siempre había exigido respuestas sin muchas palabras, pero ahora se mostraba algo cruda y sincera en su mirada. «¿Es mi hija?», repitió Alejandro, ahora con una voz más baja pero con la misma urgencia. El corazón de María latía con fuerza. Siempre supo que ese día llegaría, pero jamás imaginó que sucedería en medio de un restaurante lleno de gente, con Sofía, ajena a todo, acurrucada en sus brazos. Con dificultad para tragar, María finalmente levantó la mirada y susurró: «Sí, es tu hija». El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro no se movió ni dijo palabra, solo la miró fijamente, con una expresión que mezclaba dolor y asombro, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «Durante años», sopló Alejandro, pasando la mano por su cabello oscuro. «Durante años», repitió, como si pronunciarlo en voz alta pudiera hacerlo real. Sus ojos se posaron de nuevo en Sofía, que los observaba con inocente curiosidad, sin comprender la magnitud del momento. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con la voz quebrada por el dolor. María apretó suavemente la mano de Sofía y respondió con dificultad: «Porque tenías toda una vida por delante. Estabas construyendo tu mundo, cerrando tratos millonarios, viajando sin descanso. No quería frenarte», continuó ella, tratando de sonar serena. Alejandro soltó una risa apagada, casi incrédula. «Tú nunca me diste la oportunidad de decidir por mí mismo». Los ojos de María se llenaron de culpa. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». Alejandro frunció el ceño. «¿Lo correcto? Me quitaste 4 años, me impediste conocer a mi propia hija, de estar a su lado. ¿Y ahora se supone que debo aceptarlo?». La voz de María se quebró en un susurro. «Nunca quise lastimarte, pero tú también nos lastimaste a los dos». Un pesado silencio se extendió entre ellos. Alejandro respiró hondo, intentando superar la ira y el resentimiento. Esos 4 años se habían ido, pero Sofía aún estaba allí. Con voz firme, dijo: «No voy a alejarme de ella, María». María tragó saliva y asintió. «No esperaba que lo hicieras, pero no te lo voy a impedir». Alejandro examinó su rostro en busca de alguna señal de resistencia, pero solo encontró cansancio, culpa y,
quizás, un poco de alivio. Volvió a mirar al mostrador, donde Sofía, ahora con una sonrisa tímida, jugaba moviendo sus pieditas y entrelazando los dedos, como si descubriera un mundo nuevo. Entonces afirmó: «Tenemos que resolver esto, por ella». María murmuró: «Sí, tenemos que hacerlo». Aquella noche, por primera vez, Alejandro sintió que asumía algo importante, no un negocio o una negociación, sino el verdadero rol de ser padre. Durante toda su vida había solucionado problemas y cerrado tratos imposibles, pero sentado frente a María, en ese pequeño rincón, se dio cuenta de que no había contrato que pudiera borrar el tiempo perdido con su hija. Mientras tanto, Sofía permanecía en el mostrador, tomando un juguito y completamente ajena al torbellino de emociones que se desarrollaba a pocos metros. Alejandro se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos, y habló con voz firme, aunque cargada de frustración. «Necesito estar en su vida, María. No importa cómo lo arreglemos, no me voy a alejar de Sofía». María bajó la mirada por un momento, y luego alzó los ojos para encontrar los de él. «Entiendo», respondió con suavidad, «y no voy a interponerte». Alejandro la estudió, esperando encontrar más resistencia, pero lo único que vio fue resignación, como si ella ya hubiera aceptado que no podía mantenerlo alejado. Asintió, pasando la mano por su cabello. «Porque no te voy a pedir permiso». María, con un leve encogimiento de labios, añadió: «Ni siquiera le he contado sobre ti». Alejandro frunció el ceño. «¿Ni siquiera tu nombre?». Ella negó con la cabeza y explicó: «Hace tiempo, me preguntó por qué no tenía un papá como los otros niños en la guardería. Le dije que las familias vienen en muchas formas y que la nuestra era solo nosotras. Y desde entonces, dejó de preguntar». El corazón de Alejandro se encogió. «Ella merece saber la verdad». «Lo sé», respondió María, con la voz quebrada, «pero tienes que entender que ella nunca ha tenido una figura paterna. Siempre ha sido solo nosotras». Alejandro respiró hondo, intentando contener la avalancha de emociones. «Entonces, iremos paso a paso». «No quiero abrumarla», aceptó María. «Está bien». Alejandro se recostó en la mesa, pensando lo rápido que todo había cambiado. Hace apenas unas horas, había entrado en ese restaurante buscando una cena tranquila, y ahora se encontraba sentado frente a la madre de su hija, tratando de descubrir cómo ser padre de alguien de quien ni siquiera sabía. Con voz suave, María comentó: «A ella le caes muy bien, ¿sabías?». Alejandro alzó la vista hacia el mostrador, donde Sofía estaba dibujando con un crayón rojo que la mesera le había dado. «Normalmente, no se acerca tanto a desconocidos, pero dejó que la tomaras de la mano». «Eso es raro». Una calidez se extendió por el pecho de Alejandro mientras observaba a Sofía concentrada en su dibujo, su carita fruncida al trazar formas en el papel. Sentía que no merecía ese afecto repentino, pero tampoco iba a dejarlo pasar. «Quiero salir con ella algún día», dijo, después de un rato. «No hoy, ni mañana, pero sí pronto, solo tú y ella», agregó. María dudó un instante y luego asintió. Alejandro soltó un largo suspiro, sintiendo como la tensión abandonaba poco a poco sus hombros. No era perfecto, ni suficiente, pero era un comienzo, y por ahora eso era lo que importaba. Al día siguiente, Alejandro llegó al parque un poco antes de lo planeado y caminó cerca del área de juegos, tratando de calmar sus nervios. Habían pasado 2 días desde aquella conversación con María, 2 días desde que descubrió que tenía una hija, y todo aún le parecía surrealista. Había pasado las noches repitiendo aquel momento en su mente, tratando de comprender cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Alejandro no temía a la responsabilidad. Después de todo, había construido su imperio desde cero, tomado decisiones que impactaron a miles y enfrentado presiones que hubieran quebrado a muchos. Pero esto era distinto. Era algo personal. Una brisa suave de otoño movía las hojas caídas. Al mirar hacia la entrada del parque, vio a María caminando de la mano con Sofía. Su corazón se aceleró al verlas. La forma en que Sofía daba pequeños saltitos y conversaba animadamente con su madre, mientras María parecía más reservada, con los hombros tensos, como si aún estuviera nerviosa por lo que vendría. Alejandro tragó saliva, decidido a no dejar que los nervios lo dominaran. Había esperado este momento, aunque aún no sabía lo que significaba para él. Sofía fue la primera en notar a Alejandro. Se detuvo en medio de una frase y lo miró fijamente, como queriendo asegurarse de que seguía siendo la misma persona que había visto en el restaurante. Luego, con una sonrisa amplia, exclamó: «Legeist». Tomó la mano de María y corrió hacia él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se detuviera a pocos centímetros, inclinando la cabeza con curiosidad. «¿Trajiste un libro?».
Preguntó. Alejandro soltó un suspiro, sorprendido por la petición, pero pronto esbozó una sonrisa. Sí, traje uno, respondió, sacando de su abrigo un pequeño libro de cuentos. Tu mamá me dijo que te encantan los cuentos de hadas. Sofía abrió los ojos con asombro y juntó las manos, como haciendo un gesto dramático. Me encantan los cuentos de hadas. ¿Y hay dragones? Alejandro se agachó a su altura y asintió. Claro, hay dragones enormes y princesas valientes que no le temen a ellos. Sofía sonrió y dijo, me gustan las princesas que luchan contra los dragones, son mucho más geniales que las que se quedan esperando a un príncipe. Alejandro rió y miró a María, quien los observaba con una mezcla de cautela y ternura. No le sorprendió lo rápido que Sofía se había encariñado con él. ¿Quieres que te lo lea? Preguntó. Después de pensar un instante, Sofía asintió emocionada. Pero solo si nos sentamos en los columpios, que es el mejor lugar para las historias. Alejandro dudó un momento y miró a María en busca de aprobación. Ella asintió suavemente, con la boca ligeramente apretada mientras evaluaba la situación. Entonces, columpios, dijo él, levantándose. Sofía tomó su mano sin dudar y lo condujo hacia el área de juegos. Alejandro se dejó llevar, maravillado de cómo ella lo aceptaba como si siempre hubiera formado parte de su vida. Al llegar a los columpios, Sofía se subió y le indicó que se sentara en el columpio junto a ella. Alejandro se acomodó con el libro en el regazo y comenzó a leer, aunque su mente vagaba pensando en la niña a su lado, en la forma en que lo escuchaba con tanta atención y confianza absoluta. Era una sensación de humildad que nunca había experimentado. A mitad del cuento, Sofía tocó suavemente la manga de Alejandro y dijo, «Tienes una voz muy bonita, como la de un príncipe». Alejandro parpadeó, sorprendido por el inocente elogio. Esas palabras despertaron en él algo profundo. Cerca de allí, María soltó una risa baja, moviendo la cabeza. «Eso es nuevo», murmuró. Alejandro sonrió y volvió a mirar a Sofía. «¿De verdad crees eso?» Ella asintió con seriedad. «Sí, un príncipe o hasta un caballero». Inclinándose para susurrar de forma juguetona, Alejandro dijo, «Los caballeros luchan contra dragones, ¿sabes?» Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. «¿Entonces tú podrías ser uno?» Alejandro rió y pasó la página. «Tendremos que ver, ¿no?» María los observaba con los brazos cruzados, pero ahora su mirada mostraba ternura, como si empezara a aceptar lo que estaba sucediendo. Pasaron horas en el parque, jugando, conversando y leyendo más cuentos. Cuando llegó la hora de irse, Sofía corrió hacia Alejandro y lo abrazó fuerte, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura. Él se quedó quieto por un instante, sorprendido por el inesperado gesto, pero pronto devolvió el abrazo, sintiendo como el corazón se le apretaba con la emoción. Mientras María conducía a Sofía hacia el auto, la niña miró hacia atrás y dijo, «Adiós, Alejandro». Él soltó una risita y la saludó con la mano. María se detuvo un momento y lo miró. «Fue mejor de lo que esperaba», comentó Alejandro con una sonrisa leve. «Sí, lo fue», respondió ella. Aún quedaba mucho por resolver, muchas conversaciones por tener, pero por primera vez desde que todo comenzó, Alejandro sintió una paz interior. No podía dejar de recordar ese abrazo de Sofía, un pequeño gesto que lo llenaba de una inmensa alegría. Era algo que nunca imaginó, pero que llenaba un vacío que había sentido por mucho tiempo. 2 días después, Alejandro se encontró frente al apartamento de María, inquieto mientras esperaba que la puerta se abriera. Aunque había sido invitado, se sentía como un extraño en ese nuevo mundo, sin saber bien dónde encajaba. Cuando la puerta finalmente se abrió, María apareció con sus ojos castaños mirándolo atentamente, con esa misma mirada habitual pero ahora más suave y menos defensiva. Ella se hizo a un lado, sin decir palabra, y Alejandro entró. El apartamento era sencillo pero acogedor. La sala estaba llena de estanterías con libros, algunos cuadros en la pared y un sofá que mostraba señales de uso, pero que transmitía calidez. No era lujoso, pero se sentía como un hogar, el hogar que María había construido para ella y para Sofía. En el pasillo, María comentó en voz baja, «Sofía no para de hablar de ti desde que fuimos al parque». Una cálida sensación se extendió por el pecho de Alejandro. Se volvió hacia ella y dijo, «Eso es una buena señal, ¿no?» María asintió despacio, con los brazos cruzados. «Sí, lo es». De repente, se escucharon pasos apresurados por el pasillo. Al poco tiempo, Sofía apareció, vestida con un colorido vestido amarillo y una tiara de plástico un poco torcida. Se detuvo al verlo, y sus ojos se iluminaron. «¿Venís?», exclamó con entusiasmo.
Alejandro sonrió y se agachó un poco. Te dije que vendría. Sofía sonrió ampliamente y girando, levantó la falda de su vestido mientras daba vueltas. Hoy soy una princesa, anunció, pero no una que espera a un príncipe, sino una que lucha contra dragones. Alejandro soltó una risa suave. Esa es la mejor clase de princesa. Sofía asintió con seriedad. Mamá dijo que te quedarías a cenar. Alejandro miró a María, que se encontraba apoyada en la encimera de la cocina, observándolos con una expresión tranquila. ¿Está bien para ti?, preguntó. María simplemente se encogió de hombros y respondió. Está perfecto. Sofía tomó la mano de Alejandro y lo guió hacia el sofá. ¿Te gusta el espagueti? Mamá hace el mejor espagueti. Alejandro se dejó llevar y se sentó mientras Sofía se acomodaba a su lado, su vestido moviéndose de manera encantadora. Me encanta el espagueti, dijo él con una sonrisa. ¿Puedo ayudarte en la cocina? Sofía abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad quieres ayudar? Alejandro sonrió y miró a María. Creo que puedo manejarlo, mezclar las salsas sin problemas. Sofía rió y se inclinó, como si fuera a contarle un secreto importante. A mamá no le gusta cuando alguien desordena la cocina. María, desde el otro lado de la sala, lanzó una mirada divertida y comentó. Sofía, no vayas a asustarlo antes de que él lo intente. Alejandro rió, sintiendo algo nuevo y cálido crecer en su interior. Sentado en aquella casa que ahora compartían, escuchando las interminables historias de Sofía y viendo a María bromeando, se dio cuenta de que ese momento era real, algo que jamás había osado desear hasta entonces. La cena pasó rápido. Sofía llenaba cada silencio con relatos sobre la escuela, sus libros favoritos e incluso las voces graciosas que ponía a sus muñecos. Alejandro la escuchaba fascinado, maravillado por la creatividad de su hija. De vez en cuando, María intervenía con una broma o le recordaba que comiera un poco. Al terminar, Sofía sacó unos crayones y unas hojas de papel, y se dispuso a dibujar en la mesa del salón. Dibujó con tanta concentración que, en un gesto casi divertido, le salió la lengua. Alejandro se inclinó para ver qué estaba haciendo. ¿Qué estás dibujando?, preguntó. Sofía miró el dibujo y, con orgullo, lo levantó para mostrarle. En él había 3 figuras de palitos, una claramente más pequeña y todas unidas de la mano. Al fondo se veía una casita, un sol brillando en una esquina y un gran trazo azul que parecía representar el cielo. Esta soy yo, esta es mi mami y este eres tú, explicó con voz tímida. Alejandro se quedó mirando el dibujo, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía qué decir ni cómo reaccionar al ver que, para Sofía, él ya formaba parte de su familia. María, que estaba recogiendo la mesa, observó el dibujo y sonrió suavemente, dejando que el momento hablara por sí solo. Alejandro aclaró la garganta y, con dificultad, dijo: «Es un dibujo increíble, Sofía». Ella sonrió radiante y preguntó: «¿Te gusta?». «Me encanta», respondió él sinceramente. Satisfecha, Sofía volvió a colorear el cielo, mientras Alejandro se recostaba, exhalando lentamente y pasando la mano por su cabello. Toda su vida había perseguido el éxito, creyendo que eso era lo más importante, pero al ver a su hija dibujando a su pequeña familia, se dio cuenta de que estaba equivocado. No quería solo formar parte de su vida, necesitaba estar presente. Alejandro no supo cuánto tiempo se quedó observando aquel dibujo simple, hecho con colores vivos y trazos desiguales, pero para él significaba más que cualquier portada de revista o contrato millonario que hubiese logrado. Allí, escrito en crayón, estaban Mami y Sofía, como si él siempre hubiese pertenecido a ese hogar. Sin percatarse del peso de su obra, Sofía siguió coloreando y tarareando suavemente. María se movía por el apartamento, acomodando las cosas, pero de vez en cuando Alejandro notaba que ella lo miraba, no con enojo o duda, sino con una ternura que dejaba entrever que también esperaba a este momento. Más tarde, María rompió el silencio. «Ya es casi hora de dormir, Sofía», dijo suavemente. Sofía soltó un suspiro dramático y dejó el crayón, como si la idea de dormir fuera demasiado pesada. «¿Tengo que hacerlo?», preguntó con un tono de resignación. María arqueó una ceja y bromeó. «¿Quieres ser un dragón gruñón mañana?». Sofía pensó un instante y finalmente, dijo: «Está bien». Alejandro observó cómo ella se estiraba y se volvió hacia él con ojos llenos de esperanza. «¿Vas a estar aquí mañana?», preguntó, algo titubeante, mirando también a María. Sin querer sobrepasar límites, esperó a que María sintiera levemente, asegurándole que no la iba a rechazar. Con una sonrisa, él dijo: «Sí, estar aquí». Sofía sonrió ampliamente y
tras un breve instante, corrió a abrazarlo con fuerza. Alejandro se quedó quieto por un momento, sorprendido por el afecto repentino, pero pronto devolvió el abrazo mientras ella se despedía y corría a su cuarto. Se quedó allí un momento, asimilando lo ocurrido. En apenas unos días, Sofía ya había dejado claro que él pertenecía a ese lugar. María, apoyada en la encimera, lo observó con suavidad y dijo: «Ella ya se ha encariñado contigo. No puedes simplemente desaparecer». Encontrando en sus ojos una firmeza serena, Alejandro respondió: «No voy a irme a ningún lado». María lo miró largamente antes de asentir y dirigirse hacia el pasillo. Antes de alejarse, se volvió y susurró: «Buenas noches, Alejandro». Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin tensión, sin vacilación, sin esa barrera de siempre. Alejandro exhaló y se recostó en el sofá, diciendo en voz baja: «Buenas noches, María». Mientras escuchaba el tenue sonido de la risa de Sofía en su cuarto y a María leyéndole un cuento, Alejandro comprendió que, por primera vez en años, no estaba persiguiendo algo inalcanzable. Ya no se trataba de otro negocio, otro éxito o un número en una hoja de cálculo. Por primera vez, estaba exactamente donde debía estar, y no dejaría que eso se escapara.